señores presidente y miembros del Consejo Directivo de ANIF, doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF, señores representantes de los gremios aquí presentes, señores senadores y representantes, queridas amigas y amigos todos. Un privilegio estar esta mañana de hoy con ustedes en esta casa que me es tan amable, y debo hacer pública mi gratitud por permitirme llegar al foro, señor presidente, para expresar algunas ideas sobre la problemática nacional desde la perspectiva exclusivamente de mis responsabilidades funcionales. Muchos entenderán que sería mucho lo que quisiera decir en la mañana de hoy, pero quiero referirme exclusivamente al papel histórico que está llamado a cumplir la justicia en la coyuntura nacional. La democracia como sistema político donde los ciudadanos escogen libremente a sus representantes y estos tienen la obligación de defender al Estado y el interés público, es esencialmente dialéctica. Mediante el debate de las ideas debe procurar consensos para formular políticas públicas que sirvan a la sociedad, en las que se sientan representados los distintos espectros de una nación. Por ello mismo, la calidad de la democracia depende de la calidad de la representación en el gobierno y en las corporaciones públicas. Cuando la controversia ideológica es pobre o mezquina, se resiente el mecanismo de la representación. Se afecta la esencia de la democracia y se generan impases institucionales ante la imposibilidad de generar consensos. En este contexto, puede afirmarse que nuestra democracia puede sufrir una grave amenaza si la representación política no privilegia el debate de las ideas y termina siendo capturada por quienes acuden al foro solamente para servir sus propios intereses y para acceder a las rentas del Estado en su solo beneficio. Esta consideración es la que debe llevarnos a expresar una profunda preocupación por la irrupción en la vida colombiana en los últimos lustros de una clase emergente dentro de la dirigencia, cuyo único ideario es el enriquecimiento a partir de la apropiación del patrimonio ajeno o del patrimonio público. Su consigna es el todo vale, una herencia que nos dejó el narcotráfico. Por un lado, están quienes llegan a la administración pública o a las corporaciones públicas con el único propósito de llenar sus alforjas. No lo disimulan y se enriquecen con la complicidad de muchos mediante todo tipo de argucias, cobrando comisiones, haciendo pliegos licitatorios a la medida de sus amigos, contratando una y otra y mil veces la misma obra sin que ella misma se vea, adjudicando contratos a dedo y a precios exorbitantes, robándose en fin los recursos públicos. De otro lado, están también los ciudadanos que en la vida privada remontan los límites de la axiología y en su relacionamiento con el Estado son la otra cara de la corrupción, porque para el cohecho se necesitan al menos dos partes, quien ofrece el dinero y quien lo recibe. Frente a esta realidad, es imposible hacernos los de la vista gorda, no solo por lo que esto significa desde el punto de vista de la degradación de nuestra sociedad, sino porque la indiferencia frente a este flagelo puede terminar por expropiarnos la misma democracia.
La corrupción está deteriorando cada vez más nuestras instituciones en lo local, afectando la credibilidad del ciudadano en su institucionalidad más próxima. Si nada se hace, los nuevos protagonistas de la política municipal llegarán a ser los gestores de la democracia departamental, como ya ha venido ocurriendo en algunas regiones del país. Y una vez extendidos a este nivel, finalmente habrán de capturar la vida nacional para imponer su nueva filosofía en la que lo público es lo privado de esta clase emergente de la dirigencia pública. Frente a estas dubitaciones y perplejidades, tiene que concluirse que la lucha contra este flagelo es prioritaria y debe ser sin cuartel. Es una prioridad para la política pública. En el pasado hemos confiado a la sociedad civil y a la prensa libre la conducción de esta lucha, pero no ha sido suficiente. A los corruptos no les importa siquiera la estigmatización que producen los titulares de prensa. Por eso le llegó la hora a la justicia. Solo a partir del poder disuasivo de penas condignas, nuestra sociedad podrá recuperar el tejido ético de la nación. Así ha venido ocurriendo en otras latitudes de nuestra amada América Latina, como en Guatemala y en Brasil. Colombia tiene suficientes normas contra la corrupción. Yo mismo, como ministro de Justicia, promoví el Estatuto de Anticorrupción en el año 95. El desafío es aplicarlas de verdad y sin contemplación. No más indiferencia, no más condescendencia. Lo más grave es convivir con esta patología social sin tratamiento de choque, como nos ha venido ocurriendo. Por ejemplo, frente al desempeño de muchas corporaciones autónomas regionales que han resultado inferiores al mandato social que les entregó la Constitución de 1991, el Estado ha optado por seguir adelante, mirando para otro lado, conviviendo con esta situación sin confrontar la realidad. En el plan de desarrollo vigente, la Ley 1753 de 2015, se optó precisamente por esa conducta, por un trámite especial para llevar adelante los proyectos de interés nacional y estratégico PINES, previa selección del Gobierno Nacional con el fin de hacerlos viables y tramitarlos ante las autoridades nacionales. Los restantes, que se sometan a la liturgia non santa de su tramitología regional. La Fiscalía cumple un papel fundamental en la lucha contra la corrupción. Hemos sellado una estrategia con el gobierno del presidente Santos para priorizar las investigaciones en esta materia, en los distintos sectores de la vida nacional, que habrá de producir un ejercicio profiláctico sin precedentes, sin miramientos ni privilegios. Ya iniciamos. Para empezar, en estos 2 meses la Unidad Nacional de Fiscales contra la Corrupción ha sido fortalecida y antes de finalizar el año contará con el doble de fiscales que tenía al comenzar mi gestión. En lo territorial hemos venido privilegiando la investigación de casos emblemáticos que de no valorarse pueden llegar a constituir monumentos a la impunidad, como por ejemplo el abandonado edificio de la Policía Nacional aquí en Bogotá o el plan de aguas de La Guajira, para citar algunos casos, mientras nuestros niños indígenas guayú mueren por falta de agua, mueren de sed. Antes de finalizar el año, antes de finalizar este año, el país conocerá los resultados de las investigaciones que hemos priorizado por su relevancia e impacto frente a la integridad del patrimonio público, su desafío a los valores y la privación de bienes nacionales. Con el Departamento Nacional de Planeación hemos echado a rodar investigaciones en materia del Sisbén y de regalías que han terminado por ser venas rotas de nuestro patrimonio.
Como ustedes lo saben, el SISBEN es el sistema diseñado para certificar las personas que merecen recibir subsidios del Estado en diferentes frentes que se pagan con nuestros impuestos. Las más recientes cifras del Departamento Nacional de Planeación indican que Colombia, de una población de 48 millones de habitantes, 37.2 millones de personas están inscritas en el SISBEN. Esta cifra por sí sola no revela nada irregular, porque el acceso a los subsidios del Estado depende del puntaje que cada persona tenga en el SISBEN. Pero entre esos 37 millones de colombianos hay muchos vivos, muy vivos, que se inscriben para reclamar subsidios que corresponden a los menesterosos. Y ahí surgen las sorpresas. En un primer análisis hecho, se ha descubierto que más de 87.000 personas de las inscritas en el SISBEN ganan más de 3.8 millones de pesos al mes. Son miles de personas que horadan la integridad de la información al momento de diligenciar las declaraciones del sistema para obtener un puntaje bajo. Hemos pillado personas, muchas personas de estratos altos, que fungen en las fichas como personas de bajos estratos para usurpar los beneficios de los más necesitados. Ellos verán prontamente la acción de la justicia, como también investigamos la presunta red de servidores públicos y mandatarios que cohonestan estas prácticas en beneficio de sus redes políticas. Esperamos que los ciudadanos conozcan la gravedad de su conducta a partir del ejercicio de la acción penal de la Fiscalía hasta cuando se depure totalmente el sistema. También hemos seleccionado con el DNP varios casos de fragilidad evidente en la administración de las regalías por parte de los entes territoriales. La salud es una de las principales revoluciones sociales de nuestro tiempo, pero está siendo amenazada en su integridad financiera porque se ha convertido en la mina de la corrupción. Por ello he creado un grupo especial de fiscales, cuyo principal propósito es investigar en el Sistema General de Salud y Seguridad Social los delitos que han sido cometidos por sus estructuras internas. Los frentes de trabajo son diversos y muy complejos. Indagamos, por supuesto, lo ocurrido en Saludcop, la contratación reciente de Café Salud, la desviación de recursos en Comeva, cuya cifra investigada asciende a cerca de 3.000 millones de pesos, el deterioro patrimonial de Caprecom, que le ha costado a los colombianos 1.2 billones de pesos, las denuncias frente a la nueva EPS por valor de 1.000 millones y los multimillonarios recobros al Fosiga. La lista la encabeza un hospital público de Cúcuta, con un monto de 20.571 millones de pesos. Le sigue Saludcop con más de 20.000 millones, el Hospital de San Vicente de Arauca con más de 3.045 millones y hasta una clínica de un municipio mediano de este país, en Tuluá, la clínica de San Francisco, donde los cobros indagados llegan a cerca de los 1.000 millones de pesos. No descansaremos hasta asegurar que los recursos de la parafiscalidad del sistema están preservados y que la debilidad financiera de nuestro modelo de salud no tiene origen en la corrupción. Los macroproyectos. La integridad patrimonial de los macroproyectos están en la lupa de nuestros fiscales. El más importante, sin duda, es Reficar, en el que las indagaciones, aunque son muy complejas, avanzan con pie firme y a estas alturas son objeto de privilegiada cooperación judicial internacional que he logrado en el curso del último mes. Coadyuvo personalmente el alcance de esta investigación y estoy en condiciones hoy de asegurarle al país que sus resultados se conocerán en el curso de este trimestre. Hablamos de un proyecto de más de 8 billones de dólares.
El Auditor General de la Nación ha puesto en nuestro conocimiento la existencia de 78 mallas de contratistas que operan en diferentes departamentos del país. En esas mallas coinciden los socios, los revisores fiscales, los interventores, los contadores públicos. Según el auditor, en los últimos 2 años las entidades territoriales han contratado más de 20 billones de pesos. De ese monto, 8.1 billones fueron contratados por estas mallas empresariales. De acuerdo con la denuncia de la auditoría, una sola de ellas recibió contratos por 6.1 billones de pesos a través de una compleja estructura jurídica integrada por 801 consorcios y uniones temporales en 29 departamentos del país, pero con los mismos beneficiarios reales. Esas mallas han recibido contratos en temas tan sensibles como infraestructura, transporte, vivienda, agua, saneamiento básico, alimentación escolar. ¿Y de qué forma? Salud y seguridad, particularmente en los departamentos de Antioquia, Casanare, César, Córdoba, Meta, a donde viajaremos esta tarde, y Santander. Hemos iniciado su investigación de manera complementaria a las indagaciones estructurales que hemos iniciado en las distintas regiones con equipos nómadas que hacen presencia en el territorio. Empezamos con La Guajira y seguimos con Córdoba, Chocó, Magdalena, Meta, Nariño y Sucre, entre otros departamentos priorizados. Otro de los sectores en los que estamos centrando nuestro interés es en el de la integridad de nuestra justicia. Allí indagamos problemas estructurales, como el del reparto judicial, y casos emblemáticos. El mensaje en ese sector no puede ser menos contundente e implica mirar nuestro propio ombligo, porque la Fiscalía solamente puede actuar con legitimidad a partir de su propia integridad moral. No menos importantes son las investigaciones que adelantamos con relación al sector privado en materia de corrupción. De ellas quiero destacar en esta ocasión el caso de Panama Papers, donde avanzamos a pasos agigantados con la colaboración de la DIAN. Las líneas investigativas han surgido de una investigación de contexto y de asociación de casos, del que surge la necesidad de investigar el papel, inclusive, de abogados y contadores públicos y adicionalmente de instituciones financieras nacionales en la consumación de conductas asociadas a este proceso, cuyo elemento principal ha sido la falsificación de documentos para crear gastos artificiales con miras a la creación de canales de giro cambiario hacia paraísos fiscales, menoscabando la integridad de los deberes fiscales frente a Colombia y creando canales para llevar riqueza nacional al exterior, en procedimientos que per se no serían objeto de punibilidad legal, a menos que sean fuente de la falsedad y del concierto para delinquir que hemos acreditado ya en muchos casos. Panama Papers no será una investigación de anaquel y permitirá develar sus ramificaciones internacionales. Los ministerios públicos y las fiscalías del mundo estamos completamente articulados hoy en día. La lucha contra la corrupción es global y ya no existe refugio para la impunidad frente a un delito que ha terminado por extenderse más allá de toda frontera. Es por esto que nuestra victoria contra la corrupción en la etapa que estamos reinventando conocerá resultados en las investigaciones con el concurso de las autoridades extranjeras. En particular, porque la persecución de la corrupción será en vano si se limita a la punibilidad de sus actores
y no se extiende a la incautación de sus patrimonios ilícitos, muchos de los cuales han terminado en sistemas financieros internacionales o en inversiones de real estate en otras jurisdicciones. Lo que no han comprendido los corruptos es que en su designio criminoso, al tocar otras jurisdicciones con sus activos ilícitos, han terminado por comprometer su responsabilidad personal por causas de conspiración y de lavado de activo también en otras jurisdicciones. Frente a esta realidad y en el afán de hacer de la lucha contra la corrupción una causa ecuménica, creo que el Estado colombiano debe ofrecer en extradición a esta clase de delincuentes, como en su momento lo hicimos con los narcotraficantes. La lucha contra la corrupción es internacional y va en serio. No vamos a desfallecer, al menos hasta que volvamos a ver que los bolsillos de los servidores públicos son de cristal. Muchas gracias.